Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Doctoras. En este episodio tenemos a nuestro primer invitado y es un invitado súper especial, el doctor Andrés Rosales, médico estético. Como muchos saben, tanto los pacientes como nosotros como médicos día a día estamos atacados y bombardeados por la industria. Día a día salen nuevos medicamentos, ya sea estimuladores de colágeno, ácido hialurónico, toxinas, y muchas veces nuestros pacientes, ¿no les ha pasado que llegan y, doctora, quiero esto porque lo vi en una red social, es que este se hizo tal famosa? Van directamente por el nombre y ni siquiera saben cuál es la diferencia. Este episodio me tiene bastante emocionada porque nos va a esclarecer todas nuestras dudas. Sí, en este episodio veremos la nueva era de los estimuladores, así que estará muy interesante. Quédense a verlo. Le damos la bienvenida al doctor Andrés Rosales, CEO del mejor Congreso de Medicina Estética de México, el Congreso Face and Body. Presidente de la Asociación Médica Mexicana de Medicina Estética, Facial y Corporal. Por si fuera poco, es el director médico de Face and Body Aesthetic Center. Bienvenido. Vamos a hablar sobre uno de los principales motivos de consulta, el tratamiento en glúteos. ¿Qué les parece? Muy bien, muy interesante. Muy importante. Muy solicitado al día de hoy. Muy solicitado. ¿Qué es lo que más le preguntan en la consulta sobre glúteos? ¿Cuál es la principal consulta, doctor? Existe mucha mala información y de repente es ahí donde está la conclusión en los pacientes o las pacientes, donde curiosamente hemos dado información tan corta que algunas pacientes consideran que algún producto que puede dar algún volumen y curiosamente el producto que te da volumen no lo están considerando. Entonces por eso creo que este tipo de cápsulas a día de hoy son súper importantes para dar la información adecuada a todos los pacientes, ¿no? Así es, entonces por eso, como usted es un área que trabaja bastante, nos gustaría saber cómo, por ejemplo, una paciente obviamente llega a una edad en la que dice no hago ejercicio o hago de manera regular, me gustaría, no sé, mejorar la firmeza o, ¿sabes qué? Traigo un poquito de celulitis, o sea, principales cuestiones que como mujer pues ya son una inseguridad al ponernos cierta ropa. Entonces, o sea, aquí una paciente que llegue con ese motivo o esa inquietud, ¿usted qué tipo de valoración hace o qué es lo que se le recomienda? Sí, son las famosas preocupaciones, ¿no? Esas preocupaciones que luego se convierten en motivos de consulta y que muchas de las veces es la parte en la que dices, ok, yo vi determinada información en X página con X doctor, mas sin embargo no sé si yo soy candidata y pues sí me gustaría recibir un poquito de información al respecto. Cuando la paciente transfiere esa información al motivo de la consulta, que es súper importante, siempre acuérdense que un médico les haga una historia clínica. Es donde nosotros entramos con este cuestionario, con estas preguntas son muy específicas y sobre todo tratar de hacerlas al idioma de ellos, porque a veces nosotros hablamos en un idioma médico que de repente no lo entienden y obviamente es súper importante que nosotros les hablemos en ese lenguaje. Esa famosa celulitis, esos famosos hoyuelos, esa famosa placidez que de repente se convierte en esas inseguridades que dices tú. Muchas de las veces estamos de acuerdo que las pacientes de 40, 45 años, donde ya empieza a haber datos un poquito de menopausia, curiosamente su ropa es más larga. Y es más larga porque empieza a haber un poquito de placidez a nivel de las piernas. Sí, para esconder los datos. Y entonces son los motivos de consulta. También existe la paciente que hace muchísimo ejercicio, que obviamente ya tiene una década de vida por arriba de la tercera, y donde probablemente ya le empiezan a preocupar un poquito de algunas cositas, detallitos, y por lo tanto lo que tú mencionabas, doctora, que es la parte en donde curiosamente yo quiero o tratar de reestructurar la piel, hacerla un poquito más firme, o ¿por qué no? Un poquito de volumen. O sea, son muchas las cosas, ¿no? ¿Qué sería lo más importante o qué buscan más los pacientes, sobre todo las pacientes femeninas que son las que buscan más este tratamiento? ¿Volumen o mejorar apariencia? Híjoles, es que creo que hoy la tendencia afortunadamente está bajando un poco, pero el propio volumen. Todo el volumen, porque dirían por ahí, la celulitis de cierta manera la esconde, y de determinadas situaciones como una salida a la playa o quizás ropa un poquito más corta, pues se verá. Y en estas situaciones en las cuales tú la escondes por esta forma de vestir, pudiera ser, pero no sé por qué siempre quiere mucha
es que me imagino que también es sinónimo de, no sé, como mujeres, como, no sé, curvas, pero hasta cierto punto es de todo tipo de gustos. O sea, el gusto es de que a lo mejor una mujer, yo tengo pacientes que me dicen, me gusta todo lo más que se vea natural, entonces será firme. Y hay mujeres que dicen, bueno, sabes que lo he trabajado en el gym, con alimentación, pero me gustaría quizá tratar como en esos casos los famosos kit dips que decimos, es que esto no se va a quitar, ¿cómo lo puedo mejorar? Y claro, el volumen, que no se siente sexy con un pantaloncito, un vestidito que se te ve acomodadito. De hecho, mencionaste algo súper importante, porque el primer motivo de consulta cuando buscan una mejoría a nivel de los glúteos casi siempre son los hip dips. Una paciente fitness, una paciente wellness, una paciente súper dedicada o una paciente que de cierta manera su anatomía le fue como muy bendecida, pero tiene esas ligeras depresiones. Ese es el primer motivo de consulta. Posterior se busca un poquito más de volumen, obviamente en relación al aumento como tal, pero ahí es donde los motivos de consulta después vienen a qué es el producto que se ha dedicado para ti. Si lo que estamos buscando quizás sea un relleno con ácido hialurónico, que sé que hoy no es el tema, pero hoy vamos a ver de la bioestimulación de glúteos precisamente para mejorar calidad de piel, para mejorar la celulitis y de mejorar en todos los sentidos, tanto las partes laterales como hacia atrás. Como yo creo que pacientes no que van al gimnasio, entonces también que ya adquieren volumen haciendo ejercicio, entonces al momento de hacer volumen pues surge una pequeña celulitis, entonces mejorarías la calidad de piel súper bien ya teniendo el volumen. Sí, es una indicación maravillosa. Hablar de ácidos polilácticos al día de hoy, yo sé que existen muchísimas marcas en el mercado. En lo personal, cuando recibimos una invitación y uno de los productos que creo que hoy están muy en tendencia a nivel de los glúteos, hablando como ácido poliláctico, es mencionar a la Luma, ¿no? La Luma en esta presentación que viene, el Undial, que es un poco más grande de lo común a diferencia de sus competidores y que tiene más miligramos, o sea, mayor dosis de ácido poliláctico, es una de las principales aplicaciones en este sentido y por eso es que hoy está causando tan buenos resultados. Menos sesiones, ¿no? Menos sesiones, mayor cantidad de ácido poliláctico como tal y obviamente que encuentres el resultado lo antes posible, que ya sabemos que para sus diferencias. Sí, todos. Inmediatos casi. Sí, sí. Hasta nosotros también, Sí, cuando nosotros, somos pacientes, queremos resultados así. Creo que somos los pacientes. Sí, Sí. sí. Somos impacientes. Los médicos impacientes. Pacientes. Sí. Doctor, ahora sí que como toda nuestra audiencia, de seguro algunos están preguntando qué es la Luma, qué es de estimulación. No sé si nos pudiera con su conocimiento decir de que esto contiene esta sustancia que va a generar esto en tu piel, al cuánto tiempo empiezo a ver los resultados, todo eso como explicarnos un poquito, por favor. Encantado. Si vamos a hablar de la Luma como tal, la Luma dentro de sus presentaciones tiene dos. De la que hoy vamos a hablar es la Luma X y la Luma X su indicación es a nivel corporal. Cuando hablamos de ácidos polilácticos, como bien lo mencionábamos, obviamente el catálogo es muy amplio. Sin embargo, el hablar de la Luma X es hablar de la no aceleración de los ácidos polilácticos, tanto por la estructura molecular que tiene el ácido poliláctico y obviamente por esta dosificación que viene en cada una de sus presentaciones, que es de cierta manera más alta que sus competidores principales. Y eso no significa que los otros no sean buenos, al contrario, por eso es que han estado tanto tiempo en el mercado. Solamente que aquí esta nueva generación viene y nos da la pauta, como lo decía la doctora Care, en el sentido de tener menos sesiones, mayores resultados y obviamente en meloplifco. Si nosotros hablamos de la Luma, en específico la Luma X 630 miligramos, estamos hablando que es un producto que está indicado específicamente para glúteos y por lo tanto ya no estamos inventando si la aplicación del producto será el adecuado para esa zona. La indicación existe y viene perfectamente indicada en estas fichas que nos hacen llegar a todos nuestros asesores, ¿no? Entonces, hablar de bioestimulación, como bien me lo preguntabas, es hablar de este proceso fisiológico donde curiosamente nosotros estamos mandando un mensajito a las células para que de cierta manera nos produzca mejor calidad y mayor cantidad de colágeno
para que nosotros podamos tener el afismo firme. Muchas veces se dice que el ácido poliláctico aumenta el volumen. Ese es un efecto curiosamente secundario positivo, porque su primer efecto en este caso sería esta reestructuración a nivel de la dermis, por lo tanto voy a tener un engrosamiento de la misma y entonces las fibras van a estar más, de cierta manera, más unidas y entonces ya no habrá... Más organizadas. Exacto, existe mayor organización y por lo tanto mejor estructuración y entonces la piel es muchísimo más firme. De cierta manera podríamos decir que el glúteo se sube. No es que aumente, sino que es más Se firme reposiciona. y tiene una mejor proyección. Junto con pegado, podríamos decir nosotros que entonces, ok, tengo una reestructura, pero también estoy mejorando la calidad de la piel y por lo tanto esas pompis o esos glúteos se ven más bonitos. ¿Quién no quiere eso? ¿De alguna forma cree que ayudarían a los high dips al aplicártelo? Sí, porque como lo decíamos, este efecto secundario positivo que se tiene, existen tres artículos coreanos de la aplicación de los ácidos polilácticos, donde curiosamente existe como una especie de adipogénesis. O sea, este adipocito tiene una mejor estructura y por lo tanto recordemos que los adipocitos no se multiplican. O sea, obviamente el adipocito disminuye de tamaño, y por eso es que mejoramos a nivel del volumen, pero también si tenemos una reestructura mayor de este adipocito, obviamente tendremos mayor volumen. No es que nosotros estemos inyectando un producto que vaya a crecer, sino que estamos mejorando la estructura de los adipocitos y por eso es que se dice que al momento de hacer las aplicaciones laterales o de los keep dips, yo puedo tener una especie de reposicionamiento de volumen y que como consecuencia obviamente esa figura tendría como mejor contacto. Y el efecto del ácido poliláctico, ¿al cuánto tiempo lo puede ver la paciente y cuánto dura en el tiempo los resultados? Sí, la pregunta de todos los días es Sí. oye, lo voy a matar a mañana, ¿no? Desafortunadamente ves de esa manera con los bioestimuladores de la marca que sea, del producto o en el caso de la sustancia que ofrece. Creo que la bioestimulación es este famoso proyecto a largo plazo. De primera intención se dice que por ahí los 18 o 22 días, que es este famoso ciclo en el cual una célula puede tener como esta especie de mensaje y llevar a cabo su acción, tendremos o estaríamos hablando que por ahí de los 22 días, 25 días, la paciente empezará a decir, creo que algo está pasando y es que está pasando en mi wrist. Sin embargo, una bioestimulación estamos hablando que la duración puede ser hasta 2 años. Sin embargo, de manera progresiva ustedes o las pacientes irán notando la evolución por ahí de 30, 60, 90, 120 hasta 150 días de manera progresiva y después se mantiene hasta que llega a su punto final donde ya no tenemos absolutamente ningún resultado, ¿no? ¿Y requiere de alguna ayuda del paciente como otros productos que requieren activación por medio de ejercicio? ¿Este producto por sí solo va a actuar sobre la célula? Fíjate que más que sinergia en relación a que necesita alguna ayuda, creo que donde necesita la ayuda es en los hábitos higiénico-dietéticos. Porque cuando nosotros hablamos de glicación y hablamos de oxidación y hablamos de todos estos procesos fisiológicos que tiene el cuerpo, ejemplo, y seguramente que nos está viendo el agregado y lo hará, es yo hago todo lo posible por verme bien en el sentido de mis tratamientos médicos estéticos, pero de mis hábitos higiénico-dietéticos no los estoy siguiendo. Entonces yo voy y me como la Luma X, entonces yo quiero unos dientes súper lindos, hermosos, grandes y lisitos. Pero ¿qué crees? Fumo, bebo todos los días. Digo, no es que salir no esté bien, pero el tema del alcohol, hablando de consumo, el tema de los paquetes que ya ves súper conservados, los paquetes de pan de caja, los Tetra Pak, etcétera, etcétera. Estamos hablando que obviamente no tenemos una mejor calidad de la alimentación y no por tanto es ahí donde creo que lo que yo estoy considerando en hacer en beneficio con los inyectables no me pueden dar el camino adecuado ni el resultado que yo estoy buscando. Entonces, es como si yo pegara. En relación a buscar sinergia con la aplicación de este tipo de inyectables y que yo busque un mejor resultado aún que solo el inyectable podría dar, yo creo que puede ser una electroestimulación, puede ser una radiofrecuencia monopolar, bipolar, o incluso, no sé, algún otro tipo de tratamientos como a lo mejor los famosos estos sprays de Bluetooth para que la piel se vea cada vez más bonita, los despigmentantes. Hay un montón de cosas que podemos hacer en sinergia, pero sí creo que hoy el punto a tratar pudiese ser los hábitos, ¿no? Muy importante. Sí, y no solo hablando de bioestimuladores, porque lo vemos en la consulta diaria, todos los pacientes, sobre todo fumadores o que tienen pues malos hábitos higiénico-dietéticos,
los tratamientos no dan el efecto que esperan y que nosotros como médicos esperamos, porque también te decepcionas, ¿no? De cuando esperas el resultado y resulta que no. Y ni el efecto que el paciente espera. Y los efectos duran menos también en esos pacientes. Claro. Todo, la toxina, fillers, etcétera, etcétera. No solo aplicado a los bioestimuladores. Sí, creo que aplica para todos y todos los tratamientos que hacemos a día con día en la consulta. Desde, como bien lo mencionas, la toxina botulínica, tratar de buscar esos hábitos donde precisamente ahí sí tendríamos que tener algunas restricciones. Los ácidos hialurónicos, que es esa pregunta tan frecuente de cuánto me dura, pues depende de cómo te portes. Sí. Es decir, la realidad, depende de cómo te portes. Si fumas, ese es un montón de ejercicio. Ese punto del ejercicio con los ácidos hialurónicos creo que es a favor más que en contra. Pero bueno, estamos hablando ya de la duración de este tratamiento, de cruzamiento de factores que pueden hacer que desencadene un proceso o que definitivamente te corte este proceso. Exacto. Lo que comenta doctor me parece muy interesante porque también cuando hacemos nosotros una valoración, seleccionamos quiénes son candidatos y quiénes no. O sea, hay pacientes que llegan y que dicen, bueno, a lo mejor tengo para costear este tratamiento, mis expectativas son estas, pero, o sea, cuando les preguntas todos sus antecedentes, dices, ching, o sea, sabes que sí te va a ayudar por el propio producto, pero también no lo vas a mantener el tiempo que tú quisieras, o si no realizas estos hábitos, pues también no esperes como grandes resultados. Creo que como médicos también siempre es como de quiero quedar como esta persona, esta famosa, y luego los empiezas a interrogar y dices, bueno, es que esta persona también hay disciplina, hay constancia, o sea, creo que como todo en la medicina estética, la salud viene también desde adentro, y lo que nosotros tenemos por dentro, o sea, tanto en nutrientes, en nutrición celular, también se refleja en los buenos resultados. Entonces, ahora sí que si ustedes están interesadas en alguno de estos tratamientos, también hay que empezar a cambiar hábitos poco a poco para que al momento de que se te realice, ya los puedas mantener, ella no sea como empezar de cero. Sí, definitivo. Hay que aterrizar al paciente, o sea, hay que ser sinceras porque si no, las quejas. Sí, así como existen las indicaciones post-tratamiento, Los también contra- tendría que ser este famoso apoyo en casana. Sí. Es donde, ok, mejoramos con el gel de los líquidos, vamos a evitar X o Y producto, X mal hábito creo que podríamos empezar a disminuirlo, y con lo facto, sin ningún problema, vamos a obtener los resultados que la marca nos dice al momento de que hablan de los estudios, que te dice es que la duración es tal, el resultado es tanto, y por lo tanto tendrá que ser de esa manera. ¿Cuántos de nosotros tenemos pacientes que dicen no me dura la toxina, el relleno se me pone muy rápido, la Sí. vesiculación la llevo a cabo, hoy tan en tendencia el famoso esperma de salmón inyectado en dermapen, en crema, no sé, o sea, pero no todo el mundo es candidato para todos, pero también todo el mundo tiene indicaciones en casa. Totalmente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, hablando ya de la consulta médica, las contraindicaciones para específicamente el ácido poliláctico? Bueno, de inicio, sobre todo cuando nos toca a los que tenemos la fortuna de ser speakers de la marca, y en estas laminillas que nosotros les damos de divulgación a ustedes, de colegas y médicos, creo que primero tendríamos que considerar la parte anatómica. Si es un glúteo en X o Y forma, por supuesto que será un paciente donde sería muy bien recibido el tratamiento, pero si hay una atrofia de tejidos, estos glúteos que nosotros le llamamos en V, donde curiosamente no hay una proyección anterior, tampoco hay un volumen lateral, donde curiosamente ni existe tejido graso, mucho menos muscular, que son glúteos como muy plenitos. Lo único que conseguiríamos con eso es restaurar la calidad de la piel, pero que demos contorno o que mejore la figura, definitivamente no. Y no es que sea una contraindicación, sino que sería un paciente no apto para este tipo de tratamientos. Ya como contraindicación, obviamente, bueno, siempre lo decimos, incluso ustedes lo ven en las etiquetas de todos y cada uno de los productos, el que se sepan adeptos, en este caso el componente, sería el ácido poliláctico, por supuesto sería la primera. La segunda, algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel de los glúteos, de repente estos famosos acnés. Como la foliculitis. Exacto, la foliculitis que está, o alguna dermatitis atópica que se tenga a nivel de los glúteos. Nosotros lo que generamos cuando aplicamos el ácido poliláctico, de cierta manera es un proceso inflamatorio. ¿Para qué? Para que exista un proceso reparatorio, por lo tanto la calidad de las células mejore.
Pero imagínate que ya hay un proceso inflamatorio y nosotros si nos vamos un poquito más, curiosamente pudiese ser que posterior a eso la paciente está incómoda. Alguna infección como tipo el herpes, y bueno, creo que de manera general, muy bien, Giselle, enfermedades autoinmunes. ¿Embarazo? Hoy que está, por ejemplo, digo, sé que no es un tema que se tenga que tocar, sin embargo, hace 4 años está de supermoda, posterior a las aplicaciones de la doctora de COVID, todo se hizo exageradamente extensible. Sí. Entonces, hay mucha gente que hoy no se sabe qué cosa con X o Y enfermedad o sensibilidad. Y creo que sí, ese punto que tú dices. Sí. Yes. Sí. Doctor, sé que muchos pacientes cada vez buscamos más tratamientos estéticos porque son menos invasivos. Recuerdo que hace unos años, o sea, todavía obviamente hay muchísimas cirugías que obviamente no será tema de este episodio, pero en cuanto a duración, ya comentamos la calidad de la piel, va a mejorar la firmeza y todo, pero si un paciente, me imagino que él dice, bueno, a ver, me conviene o me quiero operar quizás en un futuro, pero ahora sí que muchos le tenemos al quirófano y estamos cada vez buscando cosas que nos ayuden a mejorar la apariencia de manera, pues sí, más natural, más como mejorando ahora sí la medicina regenerativa que está tan fuerte, ¿no? Entonces, en cuanto a recuperación, cosas positivas que podemos ver de estos tratamientos no invasivos, ¿cómo usted, no sé, qué opina de esto? Como en cuanto a Beneficios entre una cirugía y un ácido poliláctico. Tal cual lo que tú decías, es tratar de como separar lo que tiene que ver con la cirugía plástica, estética y reconstructiva, procedimientos que tienen que ver con bisturí, lo que son mediana o algonete pasivos, lo que sería la medicina estética, que por eso es a lo que todos nos dedicamos y que es lo que ya tenemos, hacernos bonitos. Y la medicina regenerativa, en donde curiosamente eso que lo platicas tú tanto, en relación a tratar de buscar estos productos, estos inyectables, que por supuesto tengan un efecto que sea positivo en relación a la estética, pero que también nos ayude a nutrir el cuerpo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos con un bioestimulador? No es nutrirlo, pero sí mejorar la calidad de la piel, es mejorar la calidad de la célula y que por supuesto, como consecuencia, estéticamente hablando, tengamos un resultado como el hilo, ¿no? Me encanta, doctor, gracias, porque cada vez mis pacientes me dicen es que me gustaría tener más glúteo, más firmeza, pero sin someterme al riesgo de un quirófano, una anestesia. Entonces, la verdad es algo que ahorita se va a ver cada vez más frecuente, son los tratamientos del futuro, la medicina estética, la regenerativa, menos invasiva. En cuanto a las sesiones, doctor, nada más para recapitular, ¿cuántas se sugiere el protocolo? Ok, a diferencia de, y esto no implica obviamente hablar de marcas, es que hemos dejado atrás el famoso cálculo que tiene que ver con un vial por cada día, 19 viales por glúteo. Aquí la presentación es específicamente es un vial por glúteos, por lo tanto estamos hablando que ya tiene la dosis adecuada para llevar a cabo la estimulación del glúteo izquierdo y del glúteo derecho, y solamente estamos hablando cuando mucho o de manera máxima o sesiones. Tenemos resultados maravillosos tratando la celulitis, tratando esta redensificación más que un aumento de glúteos, push-up de los glúteos como tal, y por lo tanto no necesitamos hacer esta ecuación y no necesitamos tantas sesiones. Económicamente hablando, definitivo, ustedes y yo sabemos que no es un tratamiento que sea como de cierta manera tan fácil quizás de llevar a cabo el abordaje. Sin embargo, tampoco es impagable, las cantidades tampoco es que sean exorbitantes, pero yo no conozco una mujer que luego me diga que eso no lo puede pagar. Por ejemplo, todo el mundo me dice adelante. Lo que me preguntan mucho, como los glúteos que usted me comentaba que son glúteos en V. Ok, no son candidatos ahorita. Si ellas hicieran un relleno de glúteos con ácido hialurónico, ¿después se les podría aplicar? Sí, más que decir que no son candidatas es si lo que estaba buscando es esta redensificación, pero existe un nulo lienzo de dermis que sea muy delgado, no existe tejido graso y existe una atrofia más que hipertrofia del músculo,
pues lo que podríamos lograr como beneficios, obviamente que se vean más bonitos, o sea, que la calidad de la piel se vea más padre. Pero hablando de esos otros beneficios, es donde, bueno, como que aumentó la curva, como que se rectificó un poquito el tema de la cadera, definitivamente no lo podríamos lograr. Si hacemos un relleno de ácido hialurónico, o incluso, ¿por qué no?, una cirugía con una lipo, a lo mejor agarramos grasita de la pancita, de la cintura, de la espaldina, hacemos una especie como de proyección del glúteo y después le ponemos la calidad de la piel, ahí sí o sí sería una super candidata, ¿no? Y si se hiciera una liposucción, ¿al cuánto tiempo se podría aplicar en glúteo? Quirúrgicamente hablando, nuestros colegas, los cirujanos plásticos, casi siempre dicen que después de una cirugía plástica estética reconstructiva, tendríamos que dejar pasar cuando menos de 4 a 6 meses para poder volver a tocar esa zona. Con lo que sea un reto quirúrgico o sea quizás algún tratamiento estético como el que nosotros hacemos. Sí, por eso foros como este, donde curiosamente abordamos temas que tengan que ver sí con alguna marca o con algún procedimiento, pero que ustedes han denominado el podcast de la medicina estética, eso es súper maravilloso porque estamos hablando como tal de medicina estética y estamos hablando entre médicos, ¿no? Claro. Y es por eso este podcast de Conciencia Doctoras tratamos siempre de explicarles a los pacientes de manera científica, detallada y solo con personal capacitado, médico siempre. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber acudido a nuestro podcast. Nombre feliz. Y este es un episodio más de Conciencia Doctoras.